columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan y el capítulo 3, y hoy solo voy a estar exponiendo solamente dos versículos, y de estos versículos he intentado sacar 4 puntos. De 2 versículos he intentado sacar 4 ideas importantes que son las que quiero compartir con ustedes. Así que Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24. 23 y 24. Y dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar y pedir al Señor que guíe su palabra y pueda ser de edificación para nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque tenemos el gran privilegio de poder venir ante tu palabra perfecta, poderosa. Señor, tu palabra también es tu consejo, tu instrucción. Es la brújula que marca el camino por el que debemos andar, es la que nos orienta, la que marca la dirección que nuestros pasos deben seguir. Y por eso, Padre amado, Señor, queremos que tu palabra hable a nuestros corazones y trate con nuestras vidas. Señor, instrúyenos hoy, edifícanos y si es necesario, corrígenos. Porque no hemos venido, Señor, a escuchar lo que queremos oír. Hemos venido a escuchar lo que necesitamos oír. Y necesitamos oír tu verdad. Así que alimenta nuestra vida hoy con tu verdad. Permíteme ser un mensajero fiel de tu palabra y poder aplicarla al corazón de nuestra amada iglesia para que podamos, Señor, ser edificados por ella. Y que tu Santo Espíritu pueda traer convicción de que es palabra tuya y nos pueda ayudar a movernos a obedecerla. Para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Así que háblanos hoy, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, cuando nosotros vemos los temas que ha estado tratando justo antes el apóstol Juan, el tema central de Juan a lo largo de la carta usualmente es 2. En primer lugar, Juan está atacando de manera muy directa anticristos. Para Juan, anticristos son esas figuras que traen enseñanzas desviadas de las enseñanzas de Jesús. Los llama mentirosos. Los relaciona con enseñanzas erróneas, con enseñanzas que distorsionan la verdad, que distorsionan el evangelio. Y Juan anuncia que esos están por el mundo y debemos tener cuidado con ellos. Aparecen algunos que niegan que Jesús es Dios, diciendo que era solamente un hombre. Aparecen otros anticristos que niegan que Jesús es hombre, diciendo que era solo Dios y que era como una especie de fantasma, pero no era realmente humano. Aparecen otros que dicen que ya no hay pecado y que pueden vivir como quieran porque ya no hay pecado. Aparecen otros que dicen que el hombre no ha pecado o que ellos no han pecado y que por sus propios méritos están bien delante del Señor. Pero la realidad es que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. La realidad es que el Hijo de Dios es un pecador también, pero ha sido redimido. Lo único que ya ha sido libre del poder, del dominio del pecado sobre nosotros. Y por eso también Juan deja claro que nosotros ya no lo practicamos. Pero a pesar de ello, el que dice que no peca, miente. Y eso Juan lo dejó muy claro. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Evidentemente, la gran diferencia entre la vida del creyente y la vida del impío
es que el impío lo practica. El creyente, cuando peca, hay arrepentimiento, hay convicción de pecado, hay un dolor profundo en el corazón, hay una búsqueda incesante, arrepentida del Señor, y tenemos fiel abogado, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. Aparte de esos anticristos, Juan habla mucho del amor, de la importancia de amar a Dios, de la relación entre el amor y la obediencia. Pero también Juan habla mucho del amor hacia el prójimo. Y los últimos días nos habló concretamente de un amor práctico, de un amor que se debe manifestar, que no es bueno solo hablar de palabras, sino que Juan nos pide que amemos de hechos y en verdad. Y da ejemplos prácticos. Y el ejemplo más claro que nosotros vemos en la Escritura es el Señor Jesucristo, que no nos dijo desde arriba, oye, que os amo, sino que siendo pecadores vino y murió por nosotros. Tomó un lugar que no le correspondía, pagó un precio que era nuestro y nos dio una salvación que solamente Él se había ganado. Eso es un amor, no de palabras, es un amor de hechos. Y ahora Juan entra en una línea similar porque nos volverá a hablar de amor, nos volverá a hablar de obediencia, y esas cosas van a seguir resonando en nuestras enseñanzas. Así que, como les he dicho, 2 son los versículos que vamos a trabajar, y de ahí vamos a sacar 4 temas principales. Y el primer tema principal en el inicio del versículo 23 es un llamado a creer. Es un llamado a creer. El versículo 23 empieza con esta orden. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. La primera cosa que debo matizar aquí es que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, no significa que no hay otro mandamiento. Cuando alguien fue a Jesús y le dijo, oye, ¿cuál es el mayor mandamiento, el gran mandamiento? Él no dijo que creáis en mi nombre. Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto no está quitando los otros mandamientos y diciendo, mira, ahora solo hay un mandamiento, que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo. No, porque a lo largo de otros capítulos, a lo largo de otros versículos, el apóstol Juan ya ha dejado instrucciones de Dios distintas. Obedecer, amar. Simplemente el texto nos está diciendo que hay una orden clara de Dios, un mandato claro de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y es precisamente por la realidad de los anticristos que hay ahí. Gente que estaba cambiando la identidad de Cristo, enseñando otra identidad de Cristo, hablando de Cristo de otra manera. Lo que Juan está diciendo no es simplemente creed como muchos creen. Es creed en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es creed en la verdad acerca de Jesucristo. Creed en lo que nosotros los apóstoles hemos enseñado acerca de quién es Jesús. Creed la verdad de Dios, la verdad sobre Jesús. Y eso es lo importante. Hermanos, somos llamados a creer, pero no a creer cualquier cosa. Somos llamados a creer la verdad sobre Jesús. No vale creer en Jesús de cualquier forma. Si tú le preguntas a muchos familiares vuestros que no pisan una iglesia nunca, que se van de fiesta los fines de semana a darle a los cubatas, a bailar merengue, y les dices, ¿crees en Jesús? Claro, mi Jesucito, mi guardián, mi protector. Pero esa no es la fe que Juan está diciendo. Ellos creen en eso, en un amuleto de la suerte. A ellos les han vendido a un Dios que los cuida a pesar de que le den la espalda. A ellos les han vendido un Dios que los guarda y los cuida a pesar de que no lo buscan, no oran, lo ignoran, pecan contra Él, viven como les da la real gana, ignoran sus mandamientos, pero ellos siguen creyendo que Dios los cuida. Yo he visto impíos que cuando les llega un trabajo dan gracias a Dios. Impíos que cuando llega una salud buena y se recuperan de una enfermedad dan gracias a Dios y luego siguen pecando. ¿Tienen fe? Sí. ¿Tienen la fe que deben tener? No. No es cualquier fe. Hermano, hay muchos tipos de fe.
Miren, hay fe cultural. Si yo voy a Brasil y pregunto a 1000 brasileños, es muy probable que 950 crean en Dios. El nivel de personas que se reconocen ateas en Latinoamérica no es nada comparado con el de Europa. Llegará, ya os lo digo, llegará. Estas generaciones jóvenes cada vez están dando más la espalda radicalmente a Dios, ignorando a Dios. Tú siempre piensa una cosa, lo que ves en Europa es lo que verás dentro de unos años en Latinoamérica. Los hombres metrosexuales empezaron aquí, allí seguían siendo más machos. Llegará, todo va a llegar. Aquí simplemente vamos unos años adelantado en la manera de pudrir los valores, en la manera de pudrir. Miren, allí todavía se respetaba un poco a la familia, aquí ya no, se está llegando. Todo lo que aquí vamos pudriendo en Europa porque somos más progres, más adelantados y más modernos, pues ahí va a llegar. Porque al final todo el mundo va en la misma dirección de pudrirse. Pero la realidad es que a día de hoy en Latinoamérica, creer en Dios, la mayoría creen. Ateos todavía no hay tantos como creyentes. Pero creen en Dios, son infieles a la mujer, creen en Dios y tienen relaciones con muchas personas íntimas, creen en Dios y viven en la borrachera, creen en Dios y se drogan, creen en Dios y son prostitutas, creen en Dios y son traficantes, creen en Dios y son sicarios. Porque en Latinoamérica, como lo era también en España, la fe era algo cultural. En España hay gente que no va a una iglesia, pero cuando sale de un pueblo y ve una capilla o una iglesia a lo alto de una montaña, se santigua. En España hay mucha gente que no va a una iglesia, pero lleva una cruz en el coche para que Dios cuide el viaje. En España hay mucha gente que no va a una iglesia y va a volar en avión y se santigua. Tienen fe, muchos cultural. Mis padres me enseñaron a creer en Dios, mis padres me hablaron de Dios. Mira, esa es la segunda fe. Hemos hablado de la cultural. Hay una que es familiar. ¿Esta frase no te suena? Yo vengo de casa cristiana. Yo vengo de padres creyentes. Y yo al principio creía, yo al principio también era creyente, yo al principio iba a la iglesia. Hay una cierta fe inculcada, transmitida de la generación pasada. Pero ni la fe cultural, ni la fe familiar es la fe que Dios demanda de nosotros. La fe que Dios demanda de nosotros no la puede dar el país, no la puede dar la cultura, no la puede dar papá, no la puede dar mamá. La fe que Dios demanda de nosotros es un don de Dios. La fe que salva, la fe que lleva a confiar plenamente en Jesús como Señor y Salvador. La fe que lleva a obedecer, la fe que lleva a luchar contra el pecado, la fe que lleva a la santidad es una fe que solo Dios puede dar. No pienses que porque conoces a alguien que ya cree en Dios pero peca, solo necesitas que deje el pecado porque la fe ya la tiene. Esa fe como si no la tuviera, no vale. Necesitas que Dios le dé su fe, la fe que salva. No nos basta con que la gente tenga un conocimiento, un respeto para ellos, que no lo es, pero para ellos un respeto hacia Dios. No nos interesa que tengan una imagen distorsionada de Jesús. Un predicador que partió con el Señor no hace mucho, que a mí me agradaba en gran manera, se llamaba R.C. Sproul. Y una de las frases que él decía en muchas charlas de él, en muchas enseñanzas, en muchas predicaciones era: a mí dame al Jesús de la Biblia o no me des nada. Porque no, lo otro no vale. ¿Saben por qué Hillsong no vale como iglesia? Porque el Jesús de Hillsong no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de Hillsong es un hippie que todo lo tolera. El Jesús de Hillsong es un hippie que abraza a todos, que solo es amor, pero no es santidad, no es justicia, no hay arrepentimiento, no hay lucha contra el pecado, solo es amor. Es el Jesús que lo tolera todo, es un Jesús inclusivo, es el Jesús de nuestro siglo, es el Jesús progre. Pero no es el de la Biblia. Y por eso lo que predican allí no sirve. Es que juntan a mucha gente, hacen obra social. Hay ONGs que no son iglesia y hacen obra social. Dejen de pensar que porque alguien hace obras de caridad es mejor creyente. Se pueden hacer obras de caridad y no ser creyente.
El ser humano, por la gracia común, es capaz de hacer buenas obras podridas de pecado, llenas de trapos de inmundicia, como trapos de inmundicia, pero buenas obras. Pero ¿dónde dice eso? Bueno, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, vosotros siendo malos, como padres, sois capaces de hacer buenas cosas por vuestros hijos, ¿cuánto más no dará el Señor? ¿No hará el Señor por vosotros o por sus hijos? Esa es la realidad. El ser humano puede hacer obras de caridad. Yo voy por Plaza España andando y en verano sobre todo te salen los de Save the Children, Médicos Sin Fronteras. No, dona solo €1. Firma aquí, recogemos firmas para salvar al lince. Dona €1 para alimentar a un africano. Y están ahí. Y son jóvenes que en vez de estar drogándose y emborrachándose, están haciendo buenas obras. Muchas veces movidos por el orgullo de decir, yo me he ganado el cielo. Porque en vez de emborracharme, de salir de fiesta y de andar por ahí, yo me he portado bien. Porque tienen un concepto distorsionado de Dios, tienen un concepto distorsionado de la Biblia, tienen un concepto distorsionado del cielo, tienen un concepto distorsionado de Jesús. Salir en Semana Santa arrastrando sobre los hombros con una capucha a una tonelada de hierro y decir ese es mi Cristo es tener un concepto distorsionado de Jesús. ¿Saben por qué el catolicismo romano nos salva? Porque la idea de salvación y sobre Jesús de ellos no es la bíblica. Es así, y lo siento, yo también tengo familia católico romana y aunque ellos nos llamen los hermanos separados, no somos hermanos. Porque su idea de salvación es Jesús más. Es lo que hizo Jesús más bautizarte. Lo que hizo Jesús más la comunión. Lo que hizo Jesús más la extrema unción. Lo que hizo Jesús más pasar unos ratitos por el purgatorio. Lo que hizo Jesús más los sacramentos. Lo que hizo Jesús más... No, es lo que hizo Jesús y ya. Ese es el concepto bíblico de salvación. Es lo que hizo Jesús y ya. Si Cristo no es suficiente, Cristo no es nada. Y lo que está queriendo Juan aquí enseñarnos es la importancia de poner nuestra fe en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero como ellos lo han revelado. No en el nombre del Hijo de Dios que presentan los anticristos. No en el nombre del Hijo de Dios que presentan las falsas iglesias. En el verdadero nombre del Hijo de Dios y en quien verdaderamente es. Hermano, lo más importante de tu vida es saber que sabes quién es realmente Jesús. No es tener una idea de quién es Jesús. Por eso me preocupa que hay gente que está estudiando las profecías, está bien, estudiando el Apocalipsis, está bien, estudiando el fin de los tiempos, está bien, estudiando las cosas más complejas, la Reforma, la historia, hablando de los grandes hombres antiguos de la fe, pero la realidad es que tú ves su vida y te da la sensación de que no conocen a Dios. Déjame decirte algo y esto grábatelo en tu corazón porque esto en muchas iglesias reformadas no se dice, pero deberían. Puedes conocer a Spurgeon, a MacArthur, a Paul Washer, puedes conocer a John Piper, a Francisco de Asís, a Agustín de Hipona, puedes conocer a quien tú quieras, a Lutero, a Calvino, a sus parientes y a sus primos y no conocer a Dios. A mí hay gente que veo en ellos libros, pero no veo en ellos al Espíritu Santo dentro. Y hermano, la librería no nos meterá en el cielo, ¿eh? La librería no nos meterá en el cielo, solo Cristo. Solo Cristo. Y puedes leerte 1000 libros y no haber conocido al Señor. Y puedes conocer la historia de la Reforma y no haber conocido al Señor. Y puedes conocer las doctrinas de la gracia y no haber conocido al Señor. Y puedes conocer los mejores libros, citar a los más grandes autores, que nada de eso está mal. Pero de nada sirve si no has conocido al Señor. Y no se sabe cuánto hemos conocido al Señor por cuánta Biblia recitamos de memoria o por cuántas doctrinas peleamos. Sabemos que conocemos a Dios por los frutos que hay en nuestra vida. Dices que conoces a Jesús,
pero sigues siendo soberbio. Dices que conoces a Jesús, pero sigues siendo arrogante. Dices que conoces a Jesús, pero sigues siendo amargado. Dices que conoces siendo a Jesús, y ahí es cuando algunos dicen, ya, pero es por gracia. Ya, pero es por gracia. Está bien. Efesios 2 yo también me lo conozco. Por gracia, no por obras, para que nadie... Yo también me sé ese versículo. Pero no olvides que hay otro que dice que la fe sin obras es muerta. No olvides que hay otro que dice que sin santidad nadie ve al Señor. No hagas como los impíos que cogen el que les interesa. Como diciendo, este es mi versículo. No. Ese no va solo. La Biblia no son versículos sueltos para que cada uno elija el que más le gusta. La Biblia es la revelación de Dios y toda es para nosotros. No las partes que me gustan. El Señor es mi pastor. Sí, me encanta esa parte. Cuando pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Me encanta ir lanzándole a la gente salmos de protección, de cuidado, de bendición. Los mandamientos, eso no lo leo tanto. Niégate a ti mismo, eso ya no. Pues si están en el mismo libro. Están en el mismo libro. Solo que tu orgullo solo quiere una parte del libro. Es muy raro ver a mujeres pastoras predicar todo lo que la Biblia dice de un pastor. Porque no les conviene. No les conviene, porque apunta a un hombre. No les conviene. Es mejor leer algo y decir, eso es que en aquella época, en la cultura machista en la que vivían. Y tú dices, ¿dónde pone eso de la cultura machista en la que vivían? ¿Dónde pone que eso era por aquella época? ¿Dónde lo pone? Bueno, no, pero hay que interpretarlo así. ¿Por qué hay que interpretarlo así? Porque tu corazón feminista no quiere aceptar lo que dice la palabra. Cuando a mí el Señor me dice, oye, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio a su vida por ella para santificarla, lavarla por la palabra. ¿Sabes qué me dice mi corazón? Si se lo merece, ¿no? Yo tampoco me voy a desvivir por cualquiera. Primero que ella haga su parte. Eso es lo que mi orgullo dice. Esa parte solo me gusta si la otra hace la suya. Porque como la suya a mí me conviene, entonces yo ya me pienso en hacer bien. Esto no se trata así. La Biblia no funciona así. La Biblia no es leo un versículo y paso al siguiente que este no me gusta y este sí, estos son promesas. Por eso no me gusta cuando voy a Ava y a estas librerías que te venden las cajitas de promesas. Algunos ya tenéis de eso en casa. Cada día sacas tu papelito, ¿verdad? Y todo promesas, todo promesa. No hay una orden, no hay un mandamiento, no hay una exigencia. Todo parece, ¿sabes qué? A mí me suenan las cajitas de promesas esas. A mí me suenan las galletas de la fortuna del chino. Todo va a salir bien. No te apures, mañana se arregla. Confía, mañana todo estará mejor. La luz está llegando. Canta, mira la vida con positivismo. Las cajitas de las promesas y las galletas de la fortuna del chino son similares. ¿Por qué compramos las cajitas de las promesas? Porque solo nos interesa leer el versículo del día que me dé ánimo, que me alegre. ¿Por qué no me gusta leer la Biblia seguida? Porque voy a llegar a textos que van a matar mi orgullo. Porque voy a llegar a Efesios y va a decir 4:31, si no me equivoco, quitad de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda maledicencia. Y tú dices, ¿que se está tan bien amarga? Ese no me gusta. Imagínate coger la cajita de la promesa, Efesios 4:31, arranca de ti la amargura. Voy a orar otra vez. Señor, muéstrame hoy tu palabra. Esto no va así, ¿eh? Esto no va así. Eso es lo que te toca enfrentar. Déjame decirte una cosa y a lo mejor esto no lo vas a entender de momento si eres nuevo, pero un día lo entenderás. Los textos que menos te gustan de la Biblia son los que más necesitas. Porque normalmente lo que no nos gusta es por orgullo. Y lo que más necesitamos es matar ese orgullo. Así que cuando veas ese texto que dices, ¿este es para mi marido? No, ese es para ti. Ese es para mi mujer, ese es para ti. Los textos las promesas son tuyas. Y lo que hay que dejar malo es para el otro. No, hermano, por eso no me gusta cuando haces conferencias de matrimonios. Hablas y todos dándose codazos. Eso es vergonzoso. A una conferencia de matrimonios no se le va a decir al marido, ¿qué has aprendido? Se va a preguntarse a uno, ¿qué he aprendido yo? Ya Dios tratará con mi marido.
No, lo único que voy a hacer con esa pregunta es irritarlo. Es salir de aquí, que a lo mejor Dios está hablando, y con esa pregunta cargártelo, porque él va a pensar, ya la tía sale de una conferencia de matrimonios, ya atacando, como siempre. Y a lo mejor Dios estaba tratando, pero tú acabas de hacer que te vuelva a ver como su enemiga y dice, no sirvió de nada venir. Y podía haber salido alguien de aquí con ganas de cambiar y se volvió a casa discutiendo. Hay muchas mujeres que son torpes y piedras de tropiezo en los cambios de su marido. Y maridos también. Pero al final todo es por orgullo. Juan no quiere que creamos lo que queremos creer de Jesús. Juan quiere que creamos la verdad de Jesús. Y tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y una cosa es importante saber. Sin fe no somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quién le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios? ¿Qué dice al final? A los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:18, mira qué dice. El que cree en Él no es condenado. La única cosa que nos libra de la condenación es que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús. No hay otra cosa. Tus buenas obras no te libran de la condenación. Tu caridad no te libra de la condenación. Darle de comer a los pobres no te libra de la condenación. No creas que vas a llegar al cielo y vas a poder decirle a Dios, yo di bocatas a los pobres y daba limosna. No. El que cree en Él no es condenado. Solo la fe en el Señor Jesucristo nos libra de la condenación. Pero mira cómo sigue. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación o la no condenación, la diferencia, la marca y la separa una sola cosa: el haber creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros vemos la historia del eunuco etíope, mira lo que dice Hechos del 34 al 37. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si has hecho el curso de bautismo, tú puedes. No, espera, esta es otra versión. No es si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Somos llamados hijos de Dios porque hemos creído en su nombre. Ya no somos condenados porque hemos creído en su nombre. Para ser bautizados y testificar públicamente nuestra fe y que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos parte de la familia de Dios, hemos de creer en su nombre. Por eso, un gran mandamiento que Juan nos recuerda: es necesario creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y ahora, los que creemos, a veces nos golpeamos el pecho y decimos, perfecto, yo creo, ya está. Porque hay mucha gente que lo ve así. Yo creo, suficiente. La Biblia dice que si creo, suficiente. Si creo, soy salvo. Si creo, no soy condenado. Si creo, ya está. Pero el texto sigue. Como digo, no cojas solo la parte que te interesa. No cojas solo esa parte. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con personas que no congregan, y yo les digo, hay que congregar, ven a la iglesia, ¿sabes qué me suelen decir? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Es verdad? Sí. ¿Significa eso que no hay que congregar? No. O sea, ¿es verdad lo que dice? Dios no habita aquí. Dios no habita en este local. Dios no habita aquí. O sea, Dios no está entre estas cuatro paredes, pero eso yo sé, tú también. No vienes aquí porque a lo mejor... ¿Qué pasa cuando nos mudemos, amados hermanos? Allí no estará Dios, ¿no? Dios va a estar ¿dónde? Donde su pueblo está, Dios está.
Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios mora en nosotros por el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Pero eso no quita que hay otros textos que diga, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahí la gente dice, ya, pero no significa ir a la iglesia, yo puedo congregar en casa. Vale, pero según lo que dice la Biblia, en las iglesias dice, para que pongas ancianos en las iglesias. Habla de ancianos, habla de diáconos. ¿Quiénes son los ancianos de tu casa? Bueno, ¿quiénes son los diáconos de tu casa? ¿Quién va a pastorear esa casa? Pero ¿no ves? Cogemos lo que nos interesa y omitimos las responsabilidades que matan nuestro orgullo y dicen, ay, tengo que pasar por encima de mi ego, mi orgullo, mi arrogancia, mi espíritu de caballo solitario y juntarme con gente. Me da igual. Miren, algunos tienen que matar el orgullo, otros tienen que matar la soberbia, otros tienen que matar la borrachera. Hay gente que no le gusta a la gente. Así de simple. Yo cuando llegué a la iglesia, a mí no me importa estar solo. Yo no soy una persona que me van, ay, siento un vacío, necesito... No pasa nada. A mí me das mi ordenador, mi despacho, y me dejas ahí 24 horas y no eche de menos la vida. Soy así. Yo me pongo a preparar sermones, grabo mis vídeos, veo una prédica. Yo puedo pasar 20 horas y no eche de menos el mundo, Pero eso no significa que sea correcto. Porque la Biblia me llama a amar a los hermanos, la Biblia me llama a compartir con los hermanos, la Biblia me llama a congregar con los hermanos, la Biblia me llama a eso, a esto. Entonces, aunque a mí me guste ser así, Dios pide otras cosas. Cada uno sabe con lo que tiene que luchar. ¿Qué pasa? Que porque no es borrachera no es malo, porque no es droga no es malo. Es igual de malo. Es igual de malo. Pero tenemos que luchar. Porque la siguiente cosa que nos pide es amar. El primero es llamado a creer, el segundo es un llamado a amar. Porque el versículo no dice solo que creamos. Dice, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y ojo, no es que nos amemos unos a otros, punto. Cada palabra de un versículo es importante. No dice que el mandamiento es que nos amemos unos a otros, punto. Acaba así. No. Que nos amemos unos a otros como Él dice. No es que nos amemos como a mí me parezca el amor. Que nos amemos como cada uno piense que se debe amar. Que nos amemos como Jesús dice que se ama. Que nos amemos como Jesús manda que se ame. Es como cuando nos manda amar a nuestra esposa, que el esposo ame a su esposa, punto. No, punto no. Como Cristo a la iglesia. Si fuera que el esposo ame a su esposa, cada uno podría decir, para mí amor es esto, para mí amor es esto, para mí amor es esto. Pero no se trata de lo que para ti es amor o para mí es amor, se trata de lo que para Cristo es amor. Y yo te voy a decir algo, el amor que tú entiendes de fábrica, de tu mundo pecaminoso del cual tú y yo venimos, el amor de esta cultura no es para nada el amor de Cristo. El amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo no es egoísta. El amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo es servicial. El amor de Cristo es dadivoso. El amor de Cristo es paciente. El amor de Cristo está lleno de gracia. El amor de Cristo es misericordioso. Así que cuando debo amar a mis hermanos, no es amar a los que me caen bien, no es amar con los que tengo afinidad, no es amarlos a todos y como Cristo manda. Y este también es su mandamiento. No era solo el otro. Este es igual de importante. Juan no ha dicho, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y luego si queréis os amáis. No, lo pone en la misma frase. Su mandamiento es que creáis y os améis. Las dos cosas. ¿Tengo que creer o tengo que amar? Las dos. Las dos. Las dos. La marca de un verdadero discípulo no es solo que cree. La marca de un verdadero discípulo también es que ama a sus hermanos.
Juan 13:35 dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos. Si sabéis mucha Biblia, si leéis muchos libros, si estudiáis mucha teología. No. En esto sabrán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, si tenéis amor los unos a los otros. Hermanos, amo el estudio, amo los libros, amo aprender, amo crecer en conocimiento, amo profundizar en conocimiento teológico, amo saber la historia, amo conocer personajes. Soy el rey de las biografías, me encanta ver biografías de personajes, me inspiran, me animan, me humillan, me hacen sentir poco creyente, me dan ganas de buscar al Señor. Pero si no amo, de nada sirve. ¿Recuerdan ese texto de Corintios? Puedes tener profecía, sabiduría, hacer milagros, tener sanidad, lo que tú quieras. Si no hay amor, como címbalo que retiñe. Puedes dar todo tu cuerpo a la ciencia, dar todo tu dinero a los pobres. Si no hay amor, de nada vale. Puedes conocer las doctrinas más profundas, ir a todos los cultos. Si no hay amor, de nada vale. Para Dios el amor no es opcional. Para Dios el amor es evidencia de salvación. Estamos cargaditos de amor propio, hermanos. ¿Saben? Voy a ser honesto. ¿Por qué a mí me costaba salir para afuera y abrir mi mundo? Era porque me amaba mucho. Ahora a veces me paso. Ahora tengo que intentar guardar un poquito más la privacidad. El problema es que abrí la puerta por hacerlo bien y se me ha quedado de par en par. Tengo que tener equilibrio, pero voy a empezar. Yo empecé así cerrado, la he abierto demasiado, con la madurez voy a dejarla abierta donde se debe. Pero la realidad es esta, es porque yo me amaba mucho. Porque amar es ser susceptible a traiciones. Amar es que te traicionarán, te fallarán, te apuñalarán. ¿Y sabes quién lo hará? Los que tú amas. Y como nos amamos, yo no merezco pasar por eso, ¿verdad? Yo no he nacido para que me traicionen. Yo prefiero el mundo, que en el mundo no es así. Claro, porque en el mundo tú puedes vivir a tu rollo. En el mundo, a lo mejor te golpean menos simplemente porque en el mundo puedes ir a tu bola. Pasar olímpicamente de todo. Que me molesta, tú por ahí, yo por ahí. Aquí duele más, porque aquí que me molesta. Si vas a dejar tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, reconcíliate y luego deja tu ofrenda. Pero ha sido él. Cuando él venga le perdono, pero ir yo es humillante. ¿Has visto? Es mucho amor propio lo que no tenemos, lo que nos tenemos. Por eso hay predicadores que son capaces de decir, para amar al prójimo, primero tienes que amarte tú. Eso es mucho amor propio. Eso es mucho amor propio. Nos amamos demasiado. Siempre creemos que nosotros merecemos algo mejor, ¿verdad? Un marido mejor. Si me preguntas, ¿cuántos maridos han venido a quejarse de sus mujeres y cuántas mujeres han venido a quejarse de sus maridos? La proporción de mujeres es mucho más alto. Y tú me dirás, es que los maridos son mucho peores. Cuando hablo con los maridos y son honestas ellas y les digo, ¿eres la mujer virtuosa de Proverbios 31? A ver, eso no. ¿Eres una ayuda? A ver, eso no. ¿Te sometes? Es que claro, así cuesta. A ver, no te sometes, no eres la de Proverbios 31, pero él sí, él debe ser Jesucristo. ¿Te amas tanto, muchacha, que crees que tú estás aquí y es lo que mereces? Hermano, el amor propio no te va a llevar a ningún lado. Ese hermano no quedó más con él. ¿Por qué? Porque me falló, porque se equivocó, porque es así y a mí no me conviene un hermano así. Ese marido no me conviene, esa iglesia no me conviene. Hay cosas que sí, obviamente, hay iglesias de las que hay que salir. Hay relaciones que hay que dejar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, hay que ser selectivo. Pero el amor propio nos hace elevar el estándar de lo que merecemos aquí y te digo una cosa, nunca nadie lo va a satisfacer. Por eso no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga, ámate. ¿Dónde está ese mandamiento? ¿Sabes por qué no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga, ámate? Porque eso ya lo llevas.
porque eso ya lo llevas. Y como ya llevas ese mandamiento, hay el primero que es niégate. La primera cosa que nos pide Jesús es que el amor propio que llevamos de fábrica lo echemos a la basura. Y pongamos a los demás en primer lugar. ¿O no dice la Escritura, considerad a los hermanos como superiores a vosotros mismos? Ese texto, aunque está escrito así y os dé a entender que significa que ellos valen más, no es lo que significa. Significa que los consideréis sus deseos, su voluntad, por encima de la vuestra. Ese texto lo que viene a decir es que si salimos y yo tengo, vamos a tal sitio, y mi hermano dice, me encantaría ir allí, es ceder al deseo del hermano por complacer. Es que su voluntad para él sea más importante que la tuya, porque quieres servirle, atenderle, verlo feliz. Si todos fuéramos así. Si buscáramos servir, atender y ver feliz a nuestro prójimo. Por eso la marca del discípulo es esta: el amor los unos por los otros. Y ojo, que porque yo esté predicando no significa que yo quede exento, porque esta también es la marca del pastor. Filipenses 3, 19 y 20 dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo estaba sinceramente interesado en el bienestar de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que Timoteo tiene su mismo sentir. Y ese sentir de Timoteo con el que Pablo se refleja es que tiene un deseo sincero por el bienestar de los hermanos. Y me gusta la palabra, sincero. Sincero. Porque todos dicen que se aman. Amo mi iglesia, amo ICPF, amo Caminando por Fe. Hermano, recuerda lo que aprendimos el otro día. No amemos de palabra, sino de hechos y en verdad. Amar no es poner una foto de tu iglesia en Facebook. Puedes ponerla, Que hay gente que digo esto y ya dice, el pastor ha dicho que está... Yo he dicho que está mal. Es que hay gente que o no pilla las cosas o yo me explico fatal. Yo no digo que esté mal, yo soy el primero que constantemente pongo amo Caminando por Fe. Pero esas declaraciones deben ser consistentes con mi vida por mi iglesia. Yo no puedo decir que amo mi iglesia y luego venir una vez al año. Cada vez que mi iglesia necesita no aparezco. Cada vez que hay que arrimar el hombro no estoy. El amor se muestra con hechos. Imagínate que yo le digo a mi mujer, amor, te amo. Y ella, vale. Amor, me llevas al médico, no me va bien. Amor, me acompañas al trabajo, estoy cansado. Amor, esto, me duele la cabeza. Amor, por favor, ya deja de poner en Facebook esto de que 12 años preciosos y... ¿Por qué? Porque pegas el pegote en internet, pero la realidad con tus hechos es que no me amas. Por lo menos no me amas como Dios dice que me deberías amar. Miren, yo preferiría un hombre que no tiene Facebook para publicar ni estados de WhatsApp para declarar y que todo el mundo vea cuánto te ama, pero que siempre está ahí, que un hombre que vive escribiéndote cartas públicas para que todo el mundo y además las otras mujeres vean lo poeta que es, y luego ese poeta en casa está muerto. Porque voy a ser honesto, esas cosas encima incitan a otras mujeres a pensar menudo romántico que tiene. Y si ellas supieran. Pero lo mismo pasa con las mujeres, que a veces ponen eso y los hombres piensan, si me respetara en la realidad como me respeta en Facebook, hermano, somos la generación del postureo, pero que seamos la generación del amor sincero. No está mal expresar públicamente nuestro amor, no está mal declarar públicamente las cosas de nuestros aniversarios, pero debe ser consistente con nuestros hechos. Porque además si no resulta hasta ofensivo. Resulta hipócrita. Somos llamados a creer y somos llamados a amar a nuestros hermanos. Y amar como Jesús mandó implica servir, implica darse, implica negarse, entregarse, implica ayudar, implica extender la mano, implica abrazar, implica escuchar, implica orar, implica soportar, implica perdonar, ser paciente, llorar con el que llora, reír con el que ríe, considerarlos como superiores a nosotros mismos, lavar sus pies. Debemos amar a nuestros hermanos como Jesús lo manda.
las dos preguntas que te hago ahora para seguir en esta mitad que dejamos. La primera, ¿crees en el Jesucristo bíblico? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo, en el de verdad? Y la segunda, y examínate con sinceridad, ¿amas como Jesús manda a tus hermanos? Vamos a seguir a la segunda parte, que son otros 2 puntos. El tercer punto de nuestra enseñanza de hoy está en el versículo 24 al principio. Lo titulo La obediencia y la pertenencia. Obedecer y pertenecer. El versículo 24 empieza así. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¡Qué maravilloso! Porque ¿qué le dices con esto a alguien que te dice solo gracia? Déjame decirte una cosa. ¿La salvación solo por gracia es verdad, sí o no? Sí. Te voy a decir otra cosa. Quien permanece en sus mandamientos permanece en Dios, ¿es verdad, sí o no? También. Si soy salvo por gracia, voy a permanecer en sus mandamientos. Si soy salvo por gracia, voy a crecer en santidad. Si soy salvo por gracia, voy a amar a mis hermanos. Si soy salvo por gracia, voy a imitar a mi Señor Jesucristo. Sí, hermanos, es solo por gracia, solo mediante la fe, solo a través de Jesucristo, solo Escritura y solo a Dios la gloria, pero sin santidad nadie verá al Señor. Es una realidad. Es que la gracia de Dios transforma. Es que la gracia que salva santifica. Es que la gracia que salva mata el orgullo. La gracia que salva mata la soberbia. La gracia que salva mata la arrogancia. La gracia que salva mata la carne y hace aflorar el fruto del Espíritu. No es que debemos guardar sus mandamientos para permanecer en Él. Es que permanecemos. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia. Por eso la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, pero para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto no es nuevo. Para Jesús, amor y obediencia van juntos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no tiene mis mandamientos y no los guarda, ¿qué sería entonces? No me ama. Si el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que no los guarda, ese no me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mira la cadenita más maja que nos acaba de dejar aquí el Señor Jesús. Primero, tener los mandamientos. Ok. Tenerlo es, con que tengas una Biblia, ya tienes sus mandamientos. Ya te los han dicho, te los han explicado, te los han contado. Pero Jesús no lo deja en el que los tiene. Segunda cosa que pide, el que los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y ese que me ama, mi Padre lo ama. Y si mi Padre lo ama, yo lo amo. Si el Padre me ama, Jesús me ama. Pero el Padre, ¿a quién ama? Según ese versículo, el Padre, ¿a quién ama? Al que guarda los mandamientos. ¿Está diciendo Jesús que si no guardamos sus mandamientos, el Padre nos dejará de amar? No. Está diciendo Jesús que el que realmente conoce a Dios, el que realmente ha sido alcanzado por el amor de Dios, se va a manifestar en la obediencia a sus mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, tú no amas a Dios. Y si tú no haces eso y no amas a Dios, es señal de que Dios no ha hecho nada en ti. Pero si tú guardas los mandamientos, es señal de que amas a Dios. Y si amas a Dios, es porque Él te amó primero. Guardar los mandamientos no es el camino al amor de Dios, es la evidencia del amor de Dios.
Es la evidencia del amor de Dios. Hermano, no puedes tomarte a la ligera la palabra del Señor. No puedes tomarte a la ligera la obediencia. No puedes tomarte a la ligera la santidad. No puedes tomarte a la ligera la lucha con el pecado. Porque aunque no salva, es la evidencia de la salvación. Es la evidencia. ¿Cómo sé que soy salvo, pastor? ¿Ves pornografía regularmente? ¿Tienes problemas con la masturbación? ¿Ves contenido ilícito en internet? ¿Contenido inmoral en Netflix? ¿Ves películas abundantes en desnudo, malsonante, mala imagen, malas palabras? ¿Eso es tu vida diaria? ¿No sientes mucho remordimiento? Obviamente no amas a Dios. No eres salvo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Me has preguntado, yo te contesto. ¿No? Sí, pastor, aunque yo, pastor, caiga cada semana en la pornografía, yo amo a Dios. Si yo adultero cada semana, ¿amo a mi esposa? ¿Sí o no? ¿Es así? Yo lo veo así. Tú ofendes constantemente a los que amas. Les puedes ofender, porque eres pecador, y un día les puedes ofender, pero no los ofendes constantemente. Es más, la Biblia lo dice, el que practica el pecado es del diablo. Si tú pecas deliberadamente, eso es una práctica, y esa práctica evidencia que no eres de Dios. Hoy nos creemos más buenos que Dios. Nos llega gente viciada a la pornografía, viciada a la masturbación, y les decimos, tranquilo, todos tenemos luchas. Oye, yo no. Yo tengo luchas. Pero yo no vivo emborrachándome o drogándome o viendo vídeos ilícitos. Esa no es mi práctica de vida. ¿Cómo puedo llegar así a alguien y mi consejo como buen creyente es, tranquilo, todos tenemos nuestras luchas? Sí. Pero cuando Cristo llega, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Cuando el Hijo llega, ya no sois esclavos del pecado. Cuando el Hijo llega, Él derrotó las obras de las tinieblas. Cuando el Hijo llega, Él rompió todas las cadenas de esclavitud. Cuando el Hijo llega, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Y yo no sé tú, hermano, pero ese Jesús que te deja seguir viciado a un montón de cosas, no es el Jesús de la Biblia. Porque ahora yo te pregunto una cosa, y mira esto si lo ves de esta manera. Para Dios es tan pecado la pornografía como matar. Para Dios es tan pecado la pornografía como el adulterio. Vamos a hacer ese ejemplo. Hoy hemos aceptado la pornografía como tan común que como varios pecan así, para sentirnos menos culpables decimos que le pasa a todos. No le pasa a todos. Yo hace años que no veo pornografía. Años que me libertó el Señor. Así que no digas le pasa a todos. De vez en cuando, años que no veo. Puedo tener malos pensamientos, puedo tener otras luchas con el orgullo, pero que Jesús me hizo libre de eso también. Años que no fumo, años que no bebo. Jesús me hizo libre. ¿Cómo que todos tienen eso? No. Y yo conozco hombres que nunca han tenido ese problema. Pero cuando viene un joven con problemas de pornografía, hay que tratarlo así. Tranquilo, Dios te va a ayudar. Ahora imagínate que en vez de un joven que te dice que cada semana ve un vídeo de porno, te llega un hombre de tu iglesia y te dice, no le digas nada a mi esposa, pero cada semana me acuesto con otra mujer. ¿Creerías que ese hombre es creyente? ¿Por qué con la pornografía tiene un problema y con el adulterio no es creyente? Porque en tu mente la pornografía no es tan malo, pero el adulterio es lo peor. Pero no lo veas con tu mente. Velo con la mente de Dios. Y ahora te lo explico de esta manera. Según Jesús, adulterar es mirar y codiciar. El 99,9% de los hombres cuando ven pornografía acaban con la masturbación, van de la mano. Van de la mano. Cuando tú haces esas cosas mirando un vídeo y la mujer que está en el vídeo no es la tuya, obviamente, a los ojos de Jesús, ¿qué es? Es tan adúltero el que te ha dicho que ve la pornografía como el que te ha dicho que se va con la vecina. ¿Por qué a uno le dices pobrecito y al otro le dices que no es creyente?
Porque no tenemos una visión bíblica de las cosas. Porque vivimos en un mundo viciado a la pornografía y estamos aceptando que la gente siga viciada en la iglesia. Hasta que no le dejemos claro que eso es pecado, abominable ante el Señor, y quien lo practica es del diablo, no van a sufrir por él. Se lo van a tomar con relajación. No, hay que erradicar la pornografía de la iglesia, pero ya. Mata matrimonios, mata jóvenes, mata hombres, mata familias. La pornografía no es algo que hay que tratar con pobrecito. La pornografía hay que echarla a patadas de la iglesia, pero ya. El mundo nos ha dicho que es lo que toca, aguantar que es lo común. No lo es. No es común que un hijo de Dios vea pornografía. Eso es asqueroso, abominable, pecaminoso, y Dios lo odia. No es común que un hijo de Dios se siente delante de una pantalla y disfrute de eso. No lo podemos aceptar como normal. Como no aceptamos como normal si un hermano llega y dice que mató a alguien. O si un hermano diga, he robado un banco. O si un hermano diga, hoy me esnifé una raya de coca. Porque eso impresiona y lo otro. Porque el mundo sexualizado nos hace ver eso como ligero. Y es asqueroso, hermanos. Es asqueroso. Es sucio, es perverso. Hay que erradicar eso de la iglesia. Y todo hombre de esta sala que tenga esa batalla, que desde hoy tire el ordenador a la basura, el móvil por la ventana, y se compre uno solo para llamadas, porque entienda que cada vez que lo hace, asquea a Dios, aborrece a Dios, entristece al Espíritu Santo, traiciona a su esposa, adultera en su familia. Eso es una realidad, Eso es una realidad. Y yo no soy un juez ni malo por decir eso. Es porque esas cosas son necesarias. Y tú no sabes lo bien que hace a la vida de un hombre ser libre de la inmoralidad sexual. Lo bien que hace. ¿Tú crees que eso es normal? Cuando Dios te hace libre de esa inmoralidad, no sabes lo que siente un hombre que de golpe le quitas algo que lo esclavizó toda la vida y pensaba que era normal. No hay sensación más libre, hermano. No hay sensación para mí de más libertad que esa. Más que dejar el alcohol, el tabaco y esas cosas. Cuando el Señor trató con el tema de la inmoralidad, eso fue maravilloso. Te sientes otro. Es la vida diferente. Ya no pareces un animal que solo busca satisfacer. Empiezas a decir, no, soy libre. Soy un hijo de Dios. Veo almas. Ya no veo mujeres y sufren mis ojos. Veo almas. Claro, me tengo que cuidar. No puedo tontear con los límites. No tengo un cuerpo glorificado. Pero ya no voy como ese animal que parecía antes, instintivo. Oh, Dios me ha hecho libre y gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. La obediencia y el amor a Dios van de la mano. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios entonces? Primera de Juan 2, 3 al 5. Juan lo dijo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice Juan que es? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que los guarda, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. En esto sabemos. No es lo que nos hace estar en él. Es lo que nos hace saber que estamos en él. Es la evidencia. Y antes de pasar al último punto y concluir, solo matizar una cosa de la que he dicho antes. Yo cuando empecé mi caminar con el Señor todavía tenía esas luchas. Que alguno a lo mejor acaba de conocer al Señor y dice, entonces yo sigo siendo del diablo. El proceso de santificación es un proceso. No es, hoy he creído, ya no me apetece nada. No, es un proceso. Pero lo que acabo de decir no es tanto para el que lleva una semana. El que lleva una semana, un mes o unos meses, a ese le digo que sepas que es asqueroso, que sepas que Jesús te ha hecho libre, que no te engañe el diablo diciendo que estás atado y que sepas que en el Espíritu puedes vencer. Pero el palo que he dado antes es para el que cree que está en Dios, lleva 5 años o 6 en la iglesia y sigue haciendo eso. Ese sí se lo tiene que cuestionar. Ese sí se lo tiene que cuestionar. Porque yo entiendo que alguien que gatea con el Señor se esté sacando cosas. Claro que sí. No se cambia de la noche a la mañana.
Pero no entiendo que alguien esté viciado a la pornografía llevando 5 o 6 años en el Señor. Me he encontrado hasta gente que sirve en la iglesia y años, dice, llevo 20 años en el Señor y no me quito esas ataduras. No, por el amor de Dios. Quiero matizarlo para que no venga alguien que sea nuevo y a lo mejor ahora diga, ya no voy, me traumaticé. No, lo matizo. Yo creo, a veces digo las cosas y doy por hecho que se entiende así, pero prefiero matizarlo porque a lo mejor el nuevo dice, no, pues que no, hay esperanza, pero que sepa que es pecado igual. Es decir, pues, si alguien es nuevo no hay que alisar el pecado tampoco. Hay que decirle que es malo, hay que ser igual más tolerante porque sabemos que él no sabe usar, no tiene a mano tantas armas como nosotros, no conoce tanto la oración, el ayuno, la palabra, entonces las disciplinas espirituales no las tiene tanto por la mano. Hay que ayudarle, pero hay que decirle, el pecado es terrible, ofende a Dios, entristece al Espíritu Santo, afectará tu vida espiritual. Pero quería matizar eso. Y vamos al último punto, al cuarto, que es el final del versículo 24, y es el que nos enseña el espíritu y la pertenencia, lo llamé. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el espíritu que nos ha dado. Tenemos un mandamiento claro. Hemos empezado con un mandamiento claro que está dividido en 2 partes. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que amemos a nuestros hermanos como Él ha mandado. Tenemos que creer y tenemos que amar. Y luego sigue enseñándonos evidencias de que somos de Dios. La primera, la obediencia. La primera, la obediencia. El que guarda sus mandamientos permanece en Él. Así que hemos hablado de fe, hemos hablado de amor y hemos hablado de obediencia. Y finalmente dice que hay algo en nosotros que da testimonio de eso. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La evidencia de que el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿cuál es? Que ya no estamos ¿dónde? Que ya no estamos en la carne, ¿no ves? ¿Cómo puedes decir, después de años diciendo que eres creyente, después de años diciendo que el que es santísimo mora en ti y seguir viciado? ¿Cómo puedes decir eso? No puedes decir, el Espíritu Santo mora en mí y ve esas cosas conmigo todos los días. No puedes decir eso. La evidencia de que el Espíritu mora en ti es que ya no habitas en la carne. Pero pastor, este cuerpo, a ver, esa expresión se refiere a vivir en la carne, no a vivir en un cuerpo de carne. La Biblia en Gálatas separa 2 cosas, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y cuando habla de las obras de la carne, nos muestra claramente que esas cosas, los que las practican no heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, esas obras, quien la practica, no el que cae una vez, el que la practica está en la carne y por lo tanto el Espíritu de Dios no está en ti. Es que es algo tan simple como esto. ¿Cómo vas a decir que el Espíritu Santo está en ti y vivir como un mundano? Entonces, ¿qué hace dentro de ti? ¿Toca las maracas o...? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace en el creyente? ¿Convence de pecado? ¿Lo ayuda en su proceso de santificación? ¿Lo guía en toda la verdad? ¿Da testimonio de su fe? ¿Clama a Abba Padre? ¿Ruega por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo pedir? Un montón de cosas. Entonces, si Él está en ti, ¿qué debe verse en ti? Santidad, convencimiento de pecado, ser guiado en la verdad. No puedes decir que mora en ti y no se ve que lo que Él hace en todos, en ti no lo haga. Lamento decirte, entonces quizá no hay evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Romanos 8, 15, 17, además ese Espíritu clama dentro de nosotros que somos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, mira, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¡Qué maravilla! Dios mismo desde dentro de ti te dice a ti mismo que eres su hijo.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu da testimonio aquí dentro. El Espíritu te dice, eres hijo de Dios. Pero ¿cómo te lo dice? Porque imagínate que vas al doctor y te dice, disculpe, voy a auscultarle. Y dice, oye, aquí hay alguien que dice, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Hombre, ¿te imaginas que hiciéramos esa prueba en la entrada? Perdone, déjeme, a ver. Tú no eres creyente, fuera, ahí está hueco, eso no escucho nada. ¿Cómo clama? ¿Cómo da testimonio? Por su obra, por las evidencias, por el fruto. Todo lo que Él hace en ti, te dice a ti que eres su hijo. La manera como Dios me dice que soy su hijo es lo que Dios mismo hace en mí. Porque el mundo está lleno de gente mundana que dice, yo soy hijo de Dios, todos son hijos de Dios. No, ellos se creen hijos de Dios. Pero ¿cómo nos dice a nosotros Dios mismo que somos sus hijos? Por lo que Dios hace en nosotros. Te pones en el espejo después de un tiempo y dices, no me reconozco. Hay tantas cosas que han cambiado y yo no he podido cambiar esas cosas. No he podido cambiar eso. He sido 20, 21, 22 años la misma persona y de golpe esas cosas empiezan a salir de mí. No ha sido terapia, no ha sido mi fuerza. Es Dios mismo que me está diciendo, es que yo estoy haciendo una obra en ti, eres mi hijo. El fruto del Espíritu. O como te sientes al pecar. Haces cosas que dices, a mí esto, hace unos años yo le diría a alguien, eso no es nada. Y ahora eso que antes yo decía, eso no es nada, me amarga, me deja triste, me incomoda. ¿Por qué? Es el Espíritu que te dice, eres hijo de Dios. Es ese testimonio, es ese fruto, es esa evidencia. Solo tú puedes saberlo. Pero lo más maravilloso de ese Espíritu no solo es que da testimonio de nosotros, es que es garantía de nuestra salvación. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo escuchado el evangelio y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a la vida del creyente? Al creer verdaderamente el mensaje del evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira que dice ahora, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nos da el Espíritu Santo como garantía de nuestra... ¿Qué herencia se refiere? La eternidad gloriosa que nos espera. ¿Y qué nos da como garantía de que llegamos allí? ¿Por qué? Antiguamente, si tú mandabas una carta, no es como ahora el tema de sellos, el tema postal no funciona igual. Antiguamente habían sellos reales, habréis visto películas de estas que tienen de cera. Cada uno tenía su escudo, que lo ponían en la cera caliente, la derretían y ponían el escudo. Y los reyes acostumbraban a mandar mensajeros, emisarios. Cuando alguien llegaba y decía, quiero ver al rey de la ciudad, pero ¿de parte de quién viene? Vengo de parte del otro rey. A ver, papel, que lo certifique. No llevo nada. Tú aquí no pasas. ¿Por qué? Puede matar al rey, puede hacer 1000 cosas. Tú aquí no pasas. ¿Cómo llegaban al rey? Tengo esta carta. ¿Y qué veían en la carta? Viene con sello. Que pase, que pase. Cuando ven la historia de Nehemías, una de las cosas que le dan son permisos para circular y para... Son esos sellos que le garantizaban la protección, le garantizaban que le iban a ayudar, le garantizaban esas cosas. Si llevaba sello, llegaba. Porque incluso un policía, un guardián, un soldado le paraba. No, déjalo pasar, que lleva sello real, lleva sello real. ¿Cómo llegaremos nosotros a la eternidad? ¿Por el sello? Somos cartas certificadas, llegamos seguro. ¿Qué pasa si no tuviéramos ese sello? Ahora míralo de esta manera. ¿Quién te convence de pecado? ¿Quién te santifica? ¿Quién te está haciendo luchar con el pecado? ¿Quién te hace vivir cada día más según la voluntad de Dios? ¿Quién te guía en la verdad? El Espíritu. Si no tuvieras el sello, seguirías pecando, no tendrías ni más mínimo remordimiento, estarías perdido en cualquier doctrina,
te engañarían con cualquier cosa que viniera soplando de un lado para otro, pero lo que te mantiene en la verdad, lo que te hace luchar con el pecado, lo que te hace crecer en santidad es el sello. Hermano, qué maravilloso. Dios te dio el sello para que el sello haga la obra para garantizar tu salvación. ¿Qué haces tú en tu salvación? Darle la gloria a Dios. Eres responsable. Nos llama a orar, nos llama a buscar la palabra, nos llama a ayunar, nos llama a mortificar el pecado, quitar las vestiduras viejas, vestirnos del nuevo hombre con las vestiduras nuevas, nos llama a vestir la armadura de Dios. Hay responsabilidades, pero la garantía no son nuestras fuerzas. La garantía es el sello del Espíritu Santo. Así que, hermano, hoy nos han hablado de la importancia de creer verdaderamente en el Jesús bíblico. Hoy hemos visto la importancia de amar a los hermanos como Jesús quiere que los amemos. Hemos visto la importancia de la obediencia y la garantía del Espíritu. Ahora que el Señor nos haga delante de esa verdad, cada uno que se examine, y que el Señor trate en cada área con los que deba tratar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por alimentar nuestra alma un día más, hablarnos a través de tu santa palabra y recordarnos la inmensa gracia y bendición de poder tener a tu Santo Espíritu en nosotros. Sigue obrando en cada uno, Señor. Sigue transformando nuestras vidas. Sigue mostrando más a Cristo a través de nosotros. Ayúdanos a seguir luchando con el pecado. Ayúdanos a poner nuestra fe, Señor, en la verdad de tu palabra, en el Jesús bíblico. Ayúdanos a crecer en amor por nuestros hermanos conforme tú quieres que lo hagamos. Y ayúdanos a obedecerte más para tener cada día más clara la evidencia de que somos tus hijos. Que esta palabra pueda dar fruto en tu iglesia, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.